Pero ahora vamos a pasar a otro aspecto que tiene que ver con el mismo tema, pero tal vez desde otra dimensión, y es la cuestión de la manosfera. Para eso tenemos a Silvia Díez Fernández. Así que, Silvia, para no quitarte ni un segundo, te dejo comenzar. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas y a las personas que lo han, bueno, pues que están aquí traduciendo y manejando todo lo de Zoom. Y también muchas gracias a la presentación anterior. La verdad bueno, que ha sido muy heavy para empezar un sábado aquí en España, pero muy interesante. Pues yo vengo a comentar, y si voy muy rápido intentaré bajarme, pero si no, me llamáis la atención. Yo vengo a contaros un poco sobre la manosfera, la cultura digital y pensé que quizás era interesante no solo hablar de jóvenes, se suele centrar mucho el discurso en los jóvenes, pero también qué es la dimensión o cuál es la dimensión política de la manosfera y de todas estas subculturas antifeministas y cómo se relacionan con el aspecto o el espectro político, ¿vale? Entonces, en esta presentación de unos 30 minutos, contaré qué es la manosfera, de dónde viene, por qué surge, qué dimensión política tiene o cómo podemos entenderla a través del prisma político y qué lazos guarda con el proyecto de metapolítica de la extrema derecha. Vale, bueno, pues para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con lo que es la manosfera o qué es esta palabra viene de la palabra en inglés manosphere, que es man hombre, sphere, esfera en español. Entonces, bueno, en castellano sí que hay muchas formas de referirnos a este espacio digital. A mí me gusta más la palabra manosfera que otras como puede ser fachosfera, etc. Bueno, pues cuando hablo de la manosfera me refiero a un conglomerado de subculturas digitales masculinistas, es decir, que velan y defienden los derechos de los hombres, que están caracterizadas por el uso de discursos misóginos victimizados, es decir, discursos en los que ellos, hombres, se presentan como las víctimas de la sociedad actual y que se alimentan de teorías conspiratorias antifeministas. Esta es una definición bastante amplia y también un poco compleja, pero a través de esta presentación voy a ir poco a poco centrándome en partes de esta definición que nos ayuden a entender exactamente qué es la manosfera. Bueno, pues como decía antes, ¿de dónde viene la manosfera, no? Porque parece que hablamos de algo que es súper nuevo de los últimos 3 años. Bueno, pues los orígenes de la manosfera se pueden remontar a finales de los años 90, a principios de los 2000, cuando empiezan a surgir las primeras comunidades online, las prácticas digitales características de pues, espacios online. Pero lo cierto es que la manosfera también tiene un pasado analógico. No solamente ha ocurrido con la llegada de las nuevas tecnologías, de Internet, etcétera. Y si queremos ser fieles a los principios reales de la manosfera, tenemos que visitar a los años 80, a los años 70, cuando empiezan a surgir los movimientos por los derechos de los hombres, que nacen como respuesta al feminismo de la segunda ola y a todos los avances legislativos conseguidos por ¿cómo decirlo? Por las luchas por los derechos civiles de diferentes comunidades marginalizadas y discriminadas. Y este movimiento por los derechos de los hombres nace a través de este sentimiento de pérdida de derechos, ya que ven que la dirección que está tomando la nueva sociedad que lucha por ser más igualitaria les discrimina, según ellos, en áreas como el divorcio, como la custodia de los hijos, etcétera. Y me gusta... Silvia, perdón la interrupción. Me piden acá el intérprete si podés ir un poquitín más despacio. Sí. Vale, perdón. No, por favor, en la medida de lo posible. Vale. Pues me gusta siempre hacer este apunte de que la manosfera tiene unos principios pre-Internet porque parece que se suele atribuir en la esfera pública, en los medios de comunicación, que lo que vemos ahora como la manosfera y estas subculturas masculinas se ven como un resultado de las nuevas tecnologías,
de las redes sociales y de la juventud. Y esto, si miramos con prismáticos, vemos que los principios ideológicos estaban ahí mucho antes de la generación Z, mucho antes de Internet. Y me parece importante siempre, bueno, pues ubicarlo dentro de una historia. Pero ahora que ya sabemos un poco de dónde viene, también es importante ver cuál es pues su comienzo ideológico para los hombres que la habitan. O sea, cuál es, si pudiéramos identificarlo en una como puerta de apertura para estas comunidades, cuál es la filosofía que permite el florecimiento de estas comunidades. Bueno, pues se suele atribuir a la llamada filosofía de la píldora roja. Esta filosofía está inspirada en una metáfora de la película de Matrix. No es que yo me haya vuelto loca y haya puesto aquí una fotograma de la película de Matrix por ninguna razón. En la película, para aquellas personas que no la habéis visto, el protagonista Neo se le presenta con una decisión en un momento de la película, que una es tomar la píldora azul, que significaría seguir viviendo ajeno a la realidad, seguir viviendo en una simulación, o tomar la píldora roja, que implicaría despertar a la realidad distópica en la que las máquinas pues, han colonizado y han sometido a la raza humana. Dentro de la manosfera, esta metáfora se adapta para describir un supuesto despertar a la verdad del feminismo que en su visión está pues, diseñado supuestamente para discriminar sistemáticamente a los hombres y oprimirlos. Entonces, esta filosofía de la píldora roja es como la base, los cimientos ideológicos que atraviesan en distinta medida a todos los grupos que conforman la manosfera. Y hablo siempre en plural porque es importante identificar que la manosfera es un espacio muy heterogéneo y está conformado por diferentes grupos. Y aquí suelo hacer siempre un disclaimer porque presento los grupos que ahora mismo están en activo o que podemos identificar con prácticas específicas o con plataformas donde suelen estar más presentes. Pero lo cierto es que cuando hacemos investigación sobre culturas digitales o subculturas digitales, las que están ahora mismo vivas, igual no lo están en 6 meses, se han fusionado, han cambiado de plataforma, han dado lugar a otra subcultura. Es decir, estas subculturas igual en un año, pues no todas tienen sentido hablar de ellas, pero las que identificamos ahora mismo en el panorama contemporáneo suelen ser las que voy a citar ahora, que son los gurús de la seducción o los pick-up artists, que son los que dan consejos sobre cómo ligar, muchas veces reproduciendo un discurso bastante ligado a potencialmente ejercer violencia sexual, hombres que sigan su propio camino, los activistas de los derechos de los hombres, que eso sí que guardan más relación con los movimientos de los 80 y en adelante, los famosos que han copado la mirada mediática de los incel, también porque son los que más se les puede atribuir violencia física. Ha habido bastantes episodios de violencia física pues en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, donde una persona que se autopercibía como incel ha ido a bueno, pues, matar a personas, sobre todo a mujeres. Y luego, estas son como las subculturas más clásicas, ¿no? Por llamarlas de alguna manera, las que llevan mucho recorrido en los últimos 10 años. Y luego han empezado a surgir algunas un poco más nuevas, como los youtubers antifeministas. Estos son súper relevantes en el panorama español. No lo sé en otros contextos. Me gustaría saber si alguna de las personas aquí puede pues pensar si estas youtubers antifeministas tienen una posición en su país. Esto también es súper contextual a España.
aunque creo que hay bastantes personas de Latinoamérica que frecuentan los foros de Forocoches e Ispachan, que son bueno, pues, tablones de como un foro parecido a Reddit. Y luego este fenómeno para mí es el más novedoso, que es los podcasts masculinos en TikTok. Si, no sé si algunas de las personas de aquí frecuentáis TikTok, yo por trabajo sí, por otras cosas no, me pilla ya un poco lejos, pero son estos hombres que tienen un micrófono, que hablan a la cámara o hablan pues a su supuesto co-host en su podcast y pues dan consejos sobre cómo ir al gimnasio, sobre cómo ganar dinero, ser un hombre de alto valor, etcétera. Y esos están cada vez siendo más relevantes, por lo menos en el panorama hispanohablante y en el anglosajón. Bueno, pues hemos hecho un recorrido sobre los diferentes grupos que habitan la manosfera y he hecho como hincapié en que... uy, Ahí pusimos la pregunta que hacías, vale, gracias. así que bueno, van respondiendo, vos podés continuar. Vale. Y he hecho hincapié en que es muy diversa, pero lo cierto es que para no detenerme en cada subcultura y realizar como una visión un poco más amplia, sí que se pueden identificar tres ejes ideológicos comunes, que son, no me para de saltar, perdón, es que no sé qué pasa, que me salta todo el rato la encuesta. Le voy a dar Ah, a te salta la encuesta, bueno, Andrés, Vale. ¿la podemos quitar? No, no, es que creo que le tenía que dar yo a Es que Ah, ok, yo no nos llevamos bien, pero creo que ya. Bueno, no pues pasa el nada. primer eje ideológico es su sentimiento de anti-establishment. Y a través de este sentimiento presentan al feminismo como su principal antagonista, su principal enemigo. Desde esta perspectiva, el feminismo se retrata como una fuerza que está corrompida, que corrompe a la sociedad y que es responsable pues, de todos los males que están acuciando a los hombres y también responsables de la desestabilización de los roles de género tradicionales. Este antifeminismo está muy estrechamente vinculado al concepto de terror blanco, que alude pues, a este miedo a los cambios demográficos, la inmigración y a la supuesta o presunta decadencia de la civilización occidental. Todo esto se responsabiliza al feminismo por, supuestamente, y aquí pues, muy entre comillas, su visión más laxa o más abierta o más tolerante en cuanto a la política migratoria y de fronteras, aunque bueno, entre comillas, por favor, que quede muy claro que esto es muy entre comillas. Estas ideas están, bueno, pues obviamente impregnadas de racismo, puesto que suelen representar a los inmigrantes no blancos, especialmente a los hombres musulmanes, como amenaza para los valores occidentales, de esta supuesta igualdad que ya hemos conseguido, y como amenaza para las mujeres blancas. Entonces, en este eje ideológico, el racismo y el antifeminismo se entrelazan y refuerzan una visión del mundo que busca restaurar esta supuesta jerarquía tradicional de raza y de género, a la que deberíamos pues, retornar. El segundo eje es la jerarquía sociosexual de las masculinidades de la manosfera, y es que en estos espacios digitales las masculinidades se entienden a través de una jerarquía social y sexual. Y aquí vemos pues como una clasificación de los hombres, donde están, voy a hablar solamente de tres, aunque hay muchos, de hecho yo me pierdo porque parece que cada mes hay otra nueva categorización de las masculinidades, pero bueno, imagen general, tres. Tenemos a los alfas o los hombres alfas, que son bueno, pues, idealizados como líderes carismáticos, exitosos con las mujeres. Luego tenemos a los betas, que son pues, la oposición a los alfas, se perciben como hombres débiles, hombres sumisos, fracasados. Y luego tenemos a los sigmas, que es como algo que ha aparecido bastante en el último año, la categoría más novedosa. Son
masculinidades, hombres que representan o que describen discursos, o perdón, que reproducen discursos de los hombres llamados de alto valor, que a través del esfuerzo constante en el trabajo, en el gimnasio, consiguen éxito, pero viven una vida muy apartada. Están centrados en sí mismos y las normas sociales no aplican a ellos, les da igual, siguen, por así decirlo, como su propio camino. Em, y por último, tenemos la narrativa de la victimización masculina, que mencioné antes, y este es el tercer pilar. En este discurso, los hombres se presentan como víctimas de un sistema diseñado, como decía, para oprimirlos, ya sea a través de leyes injustas o cambios culturales que privilegian a las mujeres y a las minorías, y no a ellos. Entonces, esta retórica victimista no solo busca justificar su agenda antifeminista y racista, sino también movilizar emocionalmente a hombres que sientan que, bueno, pues hayan sido desplazados o que se perciban en una situación de marginación social actual. Vale. Uy, no sé por qué va. Vale, pues no estáis viendo. Ahora lo ves todos. Sí. Sí, no, Ahora ahora te pasaste. Me pasé, vale, perdón. Bueno, pues de forma muy rápida, como decía, ¿no? Estos tres ejes ideológicos son transversales, pero lo cierto es que la forma en la que se interpretan y la forma en la que reproducen discurso, perdón, a través de estos ejes varía de cada comunidad. Hay cierto solapamiento, pero, por ejemplo, en comunidades de hombres que siguen su propio camino o los incel, este victimismo se suele canalizar a través de la culpabilización a las mujeres y la sociedad. Esto les lleva a adoptar un enfoque más de aislamiento social que puede albergar no todas las comunidades incel ni todas las personas incel, pero puede llegar a albergar, bueno, pues estos deseos de venganza que pueden llegar a ejercer violencia. Y por otro lado, tenemos a otras comunidades como son los pick-up artists, los youtubers antifeministas o estos tiktokeros que entienden o tienen esta retórica victimista, no la interpretan para culpabilizar o para señalar a las mujeres, en parte, pero sí que vemos que se suele señalar entre ellos. Es decir, culpabilizan a los hombres por no ser hombres de alto valor, por no ganar 6.000 euros al mes, por no hacer 400 burpees a las 4 de la mañana. Y esto también les puede llevar a cierto aislamiento social porque muchos de los discursos que vemos es, bueno, es que si tus amigos no ganan 10.000 euros al mes, pues no son amigos de alto valor. Tienes que desprenderte de ellos porque ellos no están permitiendo que generes todo este income necesario para ser tu mejor versión. Y a través de esto, pues se empieza a construir una retórica muy ultraniberal, neoliberal de emprendedor, hombre que trabaja en sí mismo, este hombre de valor. Entonces vemos un poco la contraposición, ¿no? de estos discursos, cómo se interpretan y cómo se reproducen en distinto camino. Acá en estos últimos entra también todo el tema este de los Crypto Pro, ¿no? Y todas estas semisectas online, ¿no? Donde entran ahí como academias para aprender a ser rico y demás cuestión. Me Sí, acordé por la foto muy clara, ¿no? De ese estilo. sí, bueno, es que el personaje de Yados, bueno, hay ya bastantes comentarios sobre está rozando lo sectario. Hablaba, creo que, si no lo entendí mal, la presentadora de antes sobre esta como líder elegido por Dios. Está empezando a reproducir un discurso un poco, digamos, peliagudo, donde está mezclando religión, ser elegido por Dios, con lo cripto, con hombre de alto valor, con tener 500.000 Ujú. Lamborghinis, etcétera. Bueno, pues ahora, porque miro la hora y me pongo un poco nerviosa, me gustaría hacer una breve... Igual, perdón, preferible que se entienda, pero no te aceleres porque si no, no lo van a poder interpretar. Así que no te preocupes por la hora, yo te aviso cuando falten, cuando tengas que ir Vale, cerrando. sí, voy a adelgazar mucho el discurso. Me gustaría empezar a hacer
como una conexión, ¿no? con el entorno político, porque hemos visto estos discursos de las masculinidades, las categorizaciones, los ejes ideológicos, pero ¿cuál es como el salto a la dimensión política? ¿Y cuál es la relación que guardan con la metapolítica? Bueno, pues estoy pensando en cómo reducir todo lo que tengo que decir. Es que siempre me vengo arriba con las presentaciones. Bueno, pues de forma muy, muy general, la metapolítica nos lleva a unos esfuerzos de las nuevas extremas derechas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde el objetivo era no tomar las instituciones, tomar el poder político, sino empezar a transformar la sociedad a través de lo cultural. Empiezan una batalla cultural que quiere ocupar pues, el marco de sentido y el sentido común de las sociedades de forma que se alinee con los intereses de las nuevas extremas derechas. Por ejemplo, en el caso de España, Vox suele hablar o suele presentar sus argumentos en contra de la comunidad LGTBI, sobre todo de la comunidad trans, en contra del antifeminismo, eh, a través del marco de es sentido común. El sentido común, proteger a la familia, proteger a los niños, proteger a las mujeres blancas frente a todas estas amenazas, ¿no? Entonces, esto lo estoy simplificando muchísimo, pero esto sería como el inicio de esta metapolítica de las nuevas extremas derechas. Y cuando empiezan la metapolítica, el líder de ellas, Alain de Benoist, lo ve como un proyecto de las élites intelectuales, como lo que se pretende es cambiar la esfera cultural. ¿Quién mejor que las élites intelectuales para llevar a cabo este proyecto? Esta es la metapolítica más antigua. Lo que pasa es que hablamos de una metapolítica 2.0 y aquí englobo o hago el link con todas las subculturas de la manosfera, cuando Guillaume Fay, otro de los exponentes de la metapolítica, dice, bueno, es que esto nos va a limitar mucho nuestro campo de actuación. Tenemos que escapar de este intelectualismo, este proyecto tan elitista, para reintegrarnos en lo político y tenemos que llamar a la sociedad civil a que participe en esta metapolítica. Tenemos que hacer un engagement con activistas, con movimientos sociales, con figuras clave de la sociedad que nos ayuden a difundir nuestras ideas, a normalizarlas y a sedimentar estos cambios culturales. Entonces, aquí en esta nueva metapolítica, vemos cómo las subculturas de la manosfera empiezan también a hacer todo este trabajo ideológico. ¿Y qué ha facilitado que haya nacido la metapolítica 2.0? Bueno, pues en primer lugar, la implosión de las nuevas tecnologías y la cultura del prosumidor. ¿Qué me refiero con esto? Pues esta cultura donde yo no solo consumo productos mediáticos, sino que también los produzco. Por ejemplo, los youtubers antifeministas, ¿no? Ellos consumen contenido, pero crean su propio contenido. En el contexto de la globalización cada vez más acelerada, bueno, pues ha favorecido el nacimiento de una cultura, una ecología mediática muy transnacional que favorece el intercambio de ideas y ha democratizado la metapolítica. Ha hecho que el acceso a las herramientas necesarias para generar contenido que ayude a transformar la cultura se ha igualizado, se ha democratizado, sobre todo en el aspecto digital. Y esto, bueno, pues todo ha favorecido el surgimiento de la cultura mediática de la alt-right. Y aquí sí que en los últimos 5 minutos yo creo que voy a pensar un poco. Bueno, Te iba a decir, te quedan más o menos vale, 5 minutos. pues aquí sí que me gustaría detenerme un poco más porque aquí vemos la fusión de la metapolítica con la manosfera. A través del el rol que juega la alt-right.
Y muchas de las preguntas que nos suelen hacer cuando hablamos de este tema es, bueno, pero ¿qué diferencias hay, si es que hay, entre la alt-right y la manosfera? ¿No es todo lo mismo? Bueno, pues o sea, no necesariamente. La alt-right suele estar imbricada en la fase de la política, está muy politizada y organizada, mientras que la manosfera no suele, o al menos no toda. Aunque sí que es importante destacar que comparten bastante del vertebrado ideológico y yo suelo hablar de un pipeline o un conducto entre la manosfera y entre la alt-right, donde muchos de los usuarios de la manosfera o figuras que la habitan y la lideran adoptan o van adoptando gradualmente ideas de la alt-right porque se ven atraídos por, bueno, pues valores tradicionales, auténticos, raza blanca, etcétera. Entonces, yo suelo ver la manosfera como casi una puerta de entrada a la alt-right. Y esto no me funciona. Ahora, quería poner algunos, bueno, pues ejemplos de esta puerta, ¿no?, de conducto en el caso español. Tenemos aquí algunas figuras clave y también algunas plataformas, pues, de medios más tradicionales, aunque sean digitales, de periódico, o plataformas que están siendo clave en este conducto entre ambas. Y ya para acabar, me gustaría finalizar con el caso de Nick Fuentes, que ha sido, bueno, Nick Fuentes es un agitador y live streamer de extrema derecha americana que lidera, o que se dice que lidera, el movimiento Groyper. El movimiento Groyper, para aquellas personas que no lo conozcan, es una red informal, aunque organizada, de activistas nacionalistas blancos y trolls en Internet que se suelen agrupar o se suelen organizar en torno a, bueno, a la figura de Nick Fuentes. A pesar de que hay más, él es como el cabecilla y su objetivo es impulsar, normalizar y reproducir las ideas nacionalistas blancas dentro del movimiento más conservador. No quieren tanto penetrar en lo mainstream, pero quieren radicalizar todo el espectro conservador americano. Y los Groypers hicieron un trabajo fundamental de organización y movilización durante el asalto al Congreso del 6 de enero de 2021 y también han sido claves en la movilización de voto en las últimas elecciones americanas de hace dos semanas. Y bueno, por una anotación, Fuentes le han quitado el acceso a Twitter, YouTube, Twitch, Reddit, Facebook, Instagram, TikTok. De hecho, intenté buscar vídeos para poner en TikTok y te sale directamente un mensaje de estas dos palabras, Nick Fuentes, están relacionadas con mensajes de odio. Entonces, bueno, simplemente para decir que, bueno, que las plataformas también, como un apunte súper pequeño, puedo ampliar más tarde, juegan también un papel clave en qué se produce y qué no. Entonces, bueno, lo siento, he ido un poco atropellada en los últimos 10 minutos, pero veo que ya estoy con 30, así que nada, pues muchas gracias y cualquier cosa puedo ampliar más tarde. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Silvia. Súper interesante, muchas cosas nuevas para pensar, muchas categorías, ¿no? También para entender esto, pero lo vamos a seguir ahora en el debate final después de que exponga Nuria. Así que, Nuria, también te doy la palabra, así podés estar tranquila. Acordate de hablar en la medida de lo posible lento, tomate tus pausas y demás, porque eso también ayuda para que se puedan completar las traducciones. Y bueno, todo tuyo el escenario virtual. Bueno, pues quería empezar agradeciéndoos, Franco y Andrea, por las presentaciones, a las compañeras también por sus excelentes intervenciones, la verdad es que ha estado muy bien. Y que, bueno, el problema es que yo creo que aquí me ha tocado la pregunta más difícil, que es esta de qué hacen cuando alcanzan gobiernos, ¿vale? Y esa es una pregunta súper, súper complicada por muchos aspectos, ¿no? Primero, y para lanzar dos pinceladas, ¿no? Cuando hablamos de extremas derechas o de derechas radicales o neofascistas, bueno, como le queréis denominar, más o menos, sobre todo en el caso de las partidarias, más o menos todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no?
Pero a la hora de definirlos, cuando comparamos programas políticos en distintos lugares del planeta, encontramos diferencias muy, muy, muy grandes, ¿no? Incluso en las extremas derechas de un mismo país pueden ser muy poco coherentes ideológicamente y tienen incluso diferencias dentro de sus propios partidos, ¿no? También, bueno, ya he comentado un poco, dependen de los contextos nacionales en los que se mueven y de los contextos regionales, ¿no? Hay otra dificultad a la hora de hablar de políticas públicas y es que muchas de sus políticas las pueden hacer las derechas tradicionales, ¿no? Y si queremos, digamos, dar otro elemento así como de contraste, decir que incluso muchas de sus políticas las pueden estar implementando socialdemocracia o partidos que habitualmente consideramos como de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, las políticas de frontera en la Unión Europea, ¿no? Es verdad que, bueno, por ejemplo, los movimientos ultraconservadores, Elena ha explicado uno, que es este de la manifestación para todos, que además se ha reproducido en otros países, se dio en Francia antes y se dio con otro nombre, o sea, no tenía ese nombre, pero de hecho el primer país en el que se dio un movimiento parecido a ese fue en el Estado español, precisamente como reacción al matrimonio, a la ley de matrimonio homosexual que fue a principios de los 2000, ¿no? Bueno, y luego otra dificultad añadida es que ganar elecciones no te permite hacer cualquier tipo de política ni necesariamente implementar tu programa, ¿no? Esto depende, claro, ya sabemos. Digo obviedades, pero para matizar un poco y también perdonadme las simplificaciones porque en tan poco tiempo pues a veces es complicado, ¿no? Dar una cosa como muy compleja. Entonces, bueno, dependen de sus contrapesos internos, de los costes políticos que tienen que asumir por implementar determinadas políticas si éstas están vulnerando consensos muy asentados, pero también de otros factores precisamente como el apoyo de bases sociales que estén muy movilizadas, ¿no? Como, por ejemplo, esos movimientos sociales de los que ha hablado Len, que también contribuyen a, digamos, a soportar o hacer posibles determinadas de estas políticas, ¿no? Si tienen gente muy movilizada que las apoya en la calle, ¿no? O en las redes o en otros espacios públicos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso europeo, que es el que yo, digamos, trabajo más, hay otro elemento, ¿no? Que es el caso, es la Unión Europea, que tiene importantes instrumentos de presión sobre los estados, a veces consigue frenar políticas antifeministas, aunque no siempre, que se están produciendo, sobre todo en los países del este de Europa. Y para poneros un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, en los últimos 5 años, el 53% de las leyes aprobadas en el Estado español son transposiciones de directrices europeas, ¿no? Y ahí se incluye, por ejemplo, la legislación de género, es decir, son obligatorias. Hay años en el que el 70% de nuestra producción legislativa viene de la Unión Europea. Entonces, bueno, yo también digo que precisamente si tú quieres hacer digamos, una oposición a estas políticas antigénero, es muy importante tener como un análisis aterrizado país por país de sus apoyos políticos, de qué tipo de programa tienen. Eso es como bastante central, ¿no? Entonces, bueno, otro de los elementos que quería nombrar, al menos, es esta amplitud de este espectro ideológico en las extremas derechas, ¿no? Bueno, a nosotros normalmente nos gusta hablar de una constelación de actores porque además así podemos hablar de más elementos que no son solo los partidos. Y aunque tienen muchas diferencias internas, por ejemplo, hay algunos elementos que los comunes o que los definen, por ejemplo, en Europa estaríamos hablando del nativismo, de las políticas antiinmigrantes, del etnonacionalismo y muchas de ellas articuladas contra los musulmanes, ¿no? Que es, bueno, precisamente decimos que los musulmanes son, digamos, los nuevos judíos que son el enemigo ahora, que, digamos, el antisemitismo ha pasado un poco, aunque todavía existe, pero ha pasado un poco fuera o se ha apartado un poco del foco de las extremas derechas europeas, ¿no? Otro de los elementos que yo diría y que también hacen difícil analizar sus programas políticos digamos, sus políticas públicas es esta gramática política o racionalidad política alternativa que ellos presentan, ¿no? Que ellos se presentan precisamente como una alternativa antisistema. Esas subculturas machistas, por ejemplo, que explicaba Silvia, que conectan muy bien con, digamos, esta tonalidad afectiva son capaces de decir fake news, ellos dicen que hablan contra lo políticamente correcto. Digamos que es un pateo del tablero, ¿no? Dicen que vienen a cambiar el marco de juego y esto yo creo que es una cosa que las unifica bastante a nivel mundial, ¿no? Es verdad. Nuria, perdón la interrupción, acordate de no ir súper rápido Perdón. con la velocidad. Perdón por los traductores.
eso, como que vienen a patear el marco, el tablero. Y lo que pasa es que, claro, cuando llegan con este discurso de somos antisistema, cuando se ponen a gobernar, pues se encuentran con una institucionalidad, con unos contrapesos, de repente se vuelven de alguna manera mainstream, porque no puedes patear completamente el sistema desde el gobierno, aunque puedes hacer políticas muy radicales, eso sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Giorgia Meloni, que llegó con un programa anti-Unión Europea y anti-Bruselas, a los 2 días de gobernar se estaba haciendo fotos con Ursula von der Leyen, que es la comisaria europea, ¿no? Entonces, y ha cambiado mucho su retórica respecto de la Unión Europea para que os hagáis un ejemplo de esto, ¿no? No me enrollo más en cosas generales, pero incluso en las cuestiones económicas también tienen muchas diferencias, aunque a veces se diga, para simplificar, que son neoliberales. Son todos neoliberales, pero como lo son la mayor parte de partidos políticos cuando gobiernan, ¿no? Bueno, quería también dar como unos elementos de precisamente los ejes de izquierda y derecha, ahora mismo, después de la crisis del 2008 sobre todo, yo creo, ¿no? Que también es una explicación de por qué emergen estos actores, son mucho más inestables ahora, ¿no? La crisis del neoliberalismo, etcétera. Entonces, muchas veces, para trazar esta línea entre izquierda y derecha, nos estamos fijando bastante en sus discursos respecto del eje este de derechos, ¿no? De derechos liberales, entendido como, por ejemplo, derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, etcétera. Esto, evidentemente, también tiene muchos problemas, ¿no? De definición, porque, por ejemplo, hay un feminismo liberal, ¿no? O unas luchas de las disidencias sexuales que nosotros llamamos liberal. Liberal aquí, como es una traducción de Estados Unidos, no significaría liberal en valores, significaría liberal en el sentido de que no impugna el sistema, ¿no? De que lo que está buscando es una integración en el sistema y no tiene, digamos, un programa igualitario o redistributivo o de clase, ¿no? Eso es, digamos, también un problema de definición. Y luego, por ejemplo, como cuando hablaba Len y estaba explicando todos los discursos de la manifestación para todos, todos los discursos contra las personas trans, a mí me recordaba, por ejemplo, todos los argumentos que aquí en el Estado español se han gestado contra la ley de autodeterminación de género, la llamada ley trans, y todos esos argumentos que estaba explicando Len aquí, sobre todo, los ha encarnado un sector del feminismo, ¿no? Y no un sector del feminismo marginal, un sector poderoso del Partido Socialista Español, que es un partido de gobierno, que al final se aprobó la ley, que era una propuesta de Podemos, pero digamos que hubo una batalla muy fuerte. Entonces, vale, eso cuando hablamos de extremas derechas y definimos sus discursos, a veces vemos que una parte de la izquierda los comparte, ¿no? Digo, para que hagamos también un mapa de esa dificultad, porque si hubiera sido por el Partido Socialista, esa ley de autodeterminación de género no se hubiera aprobado. Entonces, bueno, las políticas antifeministas las hace solo la derecha o la ultraderecha, bueno, pues hay matices, ¿no? Bueno, luego cuando hablamos de la cuestión de género, Franco lo ha explicado bien, ¿no? Que es uno de los espacios de coordinación a nivel internacional más fuerte, ¿no? Sobre todo a partir de estos ejes de defensa de la familia natural o de contra la ideología de género, ¿no? Y hay organizaciones y congresos internacionales, el más famoso es el Congreso Mundial de las Familias, etcétera. Pero también a la hora de analizar o de ver las propuestas en políticas públicas, vemos también diferencias muy acusadas, ¿no? Y también dentro de un mismo país pueden decir cosas contradictorias según estén en un lugar u otro, ¿no? Pero bueno. Respecto a legislación, así para dar unas pinceladas también, en contextos como Europa del Este o en América Latina, donde el antifeminismo es mucho más fuerte, por ejemplo, que en Europa Occidental, y también en muchos estados de Estados Unidos, que allí tiene que ver un poco con el poder de la derecha cristiana, digamos que se dan los ataques en el plano de la legislación más fuertes, ¿no? O se impide aprobar derechos feministas o derechos de las disidencias sexuales que todavía no se han aprobado. O sea, esto en esos lugares es muy fuerte, ¿no? Es un eje también de movilización para ellos. Yo le llamo guerras de género, ¿no? Como para hacer un paralelismo con las guerras culturales, pero es un eje que les permite generar bases políticas muy movilizadas, ¿no? Que igual ni siquiera son el centro, porque igual en esos países puede haber mayorías a favor de esos derechos,
pero el hecho de que sean capaces de generar manifestaciones, de ser activistas muy comprometidos, y estas cuestiones de género especialmente activan esas movilizaciones de una manera especial, hace que sean, digamos, un poder o un contrapoder muy fuerte, ¿no? Bueno, quería introducir otro elemento así que es también, estoy todo el rato diciendo lo mismo, es muy complejo, pero es que es verdad, no es una excusa. También habría que matizar, ¿no? Cuando se habla de políticas feministas o políticas de las disidencias sexuales, es que a qué demandas feministas se está atendiendo, ¿no? Porque muchas veces las medidas feministas que se aprueban, digamos, no están pensadas para las mujeres, digamos, de clase trabajadora, sino que hay muchas medidas feministas de este feminismo liberal que comentaba antes, y el ejemplo así más clásico es la Ley de Paridad española, que se ha aprobado, de hecho, yo creo que es precisamente una transposición de una ley europea, que lo que fija son un número de mujeres en lugares de poder, ¿no? Unas cuotas en los tribunales superiores, unas cuotas en los consejos de administración de las empresas. Y bueno, aquí, por ejemplo, dentro de los feminismos, que también hay diferencias, ¿no? Hay feminismos marxistas o anarquistas o feminismos más liberales o incluso feminismos de derecha, ¿no? Como decía antes, cuando hablaba de la cuestión trans, habría una discusión también de esto, pues esto de las cuotas, por ejemplo, cómo cambia la vida de las mujeres, de la mayoría de las mujeres que nunca van a poder acceder a esos lugares de poder, ¿no? O si precisamente estas políticas están dando una pátina igualitaria a un sistema que es bastante injusto, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una discusión de cuáles son las políticas feministas que vale la pena pelear o defender, ¿no? Entonces, bueno, como decía, los ataques más extremos se están produciendo en los lugares precisamente donde estas extremas derechas tienen más fuerza, ¿no? También por cuestiones de cómo está compuesta la sociedad o los consensos sociales. Una es precisamente esta que ya se ha nombrado, que ha nombrado Len, de la educación sexual e igualitaria en las escuelas. Esto es una batalla crucial, transversal en todo el mundo, en torno a esta defensa de la infancia, que además es un elemento de guerras culturales que ya se gesta en los 70 en Estados Unidos, ¿no? Como cuando aquello que se llamó la nueva derecha y que precisamente muchos de sus elementos discursivos se han trasladado luego a las nuevas extremas derechas actuales, ¿no? Entonces, bueno, esa defensa de la infancia, todo el pánico moral que hay con la sexualización de los niños, está en esas peleas para frenar la educación igualitaria y sexual en las escuelas. Por ejemplo, Vox al menos ha condicionado la formación de gobierno. Vox no gobierna en el Estado español, ha gobernado y gobierna todavía en coalición con el PP, pero siempre en minoría, ¿no? En algunas comunidades autónomas, que bueno, digamos, no es equivalente a los estados argentinos, tienen menos, yo creo que tienen menos autonomía, o sea, no es un estado federal exactamente, pero sí tienen capacidad de gestionar muchísimas cosas, por ejemplo, del estado del bienestar, la sanidad pública, bueno, un montón de elementos, la educación también en parte está externalizada, no sería la palabra, pero bueno, es una, digamos, atribución de las Competencia, ¿no? comunidades. Las competencias. Esta palabra no sé Ujú. por qué, siempre se me olvida. Pues eso, entonces digamos que ha gobernado en coalición, siempre en minoría, entonces tampoco impone necesariamente sus políticas, pero sí que ha lanzado como guerras culturales muy fuertes en torno a determinados elementos, ¿no? Entonces coge un símbolo, bueno, cuando pide espacios de gobierno suele pedir cosas relacionadas con la cultura para poder financiar los toros, por ejemplo, para lanzar guerras culturales, y también a veces con cuestiones relacionadas con igualdad, por ejemplo, para sabotear las políticas públicas que ya se están produciendo, ¿no? Entonces, bueno, a varios gobiernos condicionó su apoyo a la aplicación de una cosa que se llama PIN parental, que en realidad en Latinoamérica también creo que ha tenido bastante fuerza, pero que en realidad funcionó como una guerra cultural. No me voy a extender en explicarlo súper en detalle, pero que es esta cuestión de que, por ejemplo, aquí la educación sexual e igualitaria está no necesariamente en el programa oficial, ¿no? Que se da en todo el Estado, sino fundamentalmente en las actividades extracurriculares, ¿no? Entonces, digamos que el PIN parental sería una manera en la que los padres pudiesen vetar que sus hijos participasen en educación sexual. Bueno, esto era inaplicable, en definitiva, pero se generó una guerra cultural muy fuerte,
que la pregunta es, ¿no? Bueno, el gobierno central dijo que iba a poner una demanda, bueno, hubo ahí muchas manifestaciones en contra, manifestaciones a favor, y al final, claro, si tú te preguntas, el gobierno central, que está gobernado por la izquierda, puede coger la educación igualitaria y ponerla en el programa oficial, que entonces no necesita, o sea, el programa oficial, los padres no pueden opinar sobre el programa oficial ni tienen que autorizar que sus hijos participen, ¿no? Entonces, en vez de apoyar esta guerra cultural, pues puedes hacer algo para que no suceda, o sea, para impedir que eso suceda, ¿no? Yo creo que eso es una constante también, que muchas veces la izquierda participa de estas batallas culturales en vez de poner, digamos, las leyes que impedirían que eso se pudiese producir, esos ataques se pudiesen producir, al menos en el Estado español, ¿no? Por ejemplo, esos ataques a la educación sexual igualitaria, siempre lo del tiempo es una cosa, bueno, en fin. En Europa del Este han tenido mucha A ver, fuerza, tenés unos 10 minutos, así que tranquila. ya, pero muchas cosas que decir. Sí, sí. Además, como estoy matizando demasiado, pues todo el rato es bueno, pero bueno, da igual. Que en Europa del Este han tenido mucha fuerza. Sabéis que en Hungría hay una política que prohíbe hablar de homosexualidad a la infancia, que es un poco se inspira en la ley de propaganda homosexual rusa, ¿no? Que en realidad en la rusa prohíbe esos contenidos en todas partes, la húngara en teoría es solo a la infancia, pero eso está sirviendo para que no se pueda hablar de cuestiones de igualdad porque se produce una autocensura, porque si por ejemplo tienes un programa de televisión que pueden ver niños, te podrían acusar de estar hablando de homosexualidad a los niños. Entonces, bueno, la gente que escribe desde allí nos explica pues, que se ha producido pues, un retroceso, digamos, en la visibilidad que tienen las cuestiones LGTBIQ en estos países, ¿no? En Estados Unidos, bueno, también se ha implementado en estados como Florida leyes como la de Don't Say Gay en las escuelas, ¿no? Prohibiendo libros en las bibliotecas, o sea, cosas que son como bastante, o sea, que generan bastante reacción, ¿no? Por las dos partes, ¿no? De hecho, los derechos de las disidencias sexuales yo creo que es uno también de los puntos como más amenazados. En Polonia también saltó, digamos, como una guerra de género muy fuerte. Uno de los municipios, bastantes municipios de allí se declararon libres de personas LGTB. Sí. Y bueno, Ayer la persona que hizo la ponencia sobre Polonia explicó ese caso bastante en profundidad del tema, por un lado el tema de aborto y por otro lado esto de las zonas libres de LGTBI en el sur de Polonia. perfecto, pues así ya no lo tengo que explicar yo, pero bueno, que ese es uno de los puntos débiles. Por ejemplo, respecto a las disidencias sexuales, ha habido varios intentos de cambiar constituciones precisamente para impedir que se aprueben leyes en un futuro sobre matrimonio homosexual, ¿no? Que definen la matrimonio homosexual como la unión entre un hombre y una mujer. Y digo aquí que, bueno, que coger esas ideas, digamos, para nosotros, impulsar, digamos, introducir algunos de estos derechos en la Constitución precisamente para impedir retrocesos. Lo digo porque, por ejemplo, en Francia se ha incluido en la Constitución el derecho al aborto y eso, digamos, es un paso importante. Aparentemente, paradójicamente, Marine Le Pen ha aprobado, o sea, votó a favor de esta constitucionalización del aborto, ¿no? Para que veamos también que dentro de las extremas derechas, pues también hay diferencias en estas cuestiones. Se han producido otras legislaciones, por ejemplo, en Europa del Este, un ataque no solo, pero en Europa del Este bastante marcadamente, que es esta cuestión de los ataques a los estudios de género dentro de las universidades. Eh, el derecho al aborto, bueno, en el caso de Polonia, que ya lo explicasteis, igual luego explico dos detalles sobre ese aspecto que me sirve para reflejar otras cuestiones. Y luego hay la cuestión de la legislación contra la violencia machista, que en Europa fundamentalmente se ha producido alrededor de la ratificación o la implementación del Convenio de Estambul, ¿no? Que es el principal convenio internacional contra la violencia de género. Entonces ahí no se ha aprobado, ha habido discusiones, ha habido guerras culturales de esas de fake news, diciendo que si se aprobaba las personas holandesas, las parejas holandesas iban homosexuales, iban a adoptar a los niños, bueno, no sé, como ese tipo de argumentos que buscan la movilización, ¿no? Escandalizar los pánicos morales. Y sí que es verdad en violencia machista, por ejemplo,
que muchas veces no hace falta tocar la legislación, pero lo que hace simplemente es desfinanciar los programas existentes, que eso se puede hacer, bueno, con temas de violencia machista, pero con cualquier otra cosa, ¿no? Llegan a las instituciones y simplemente, ¿no? Con los presupuestos tú puedes decidir destinar ese monto, digamos, a financiar esos programas. Por ejemplo, en el Estado español están externalizados, buena parte de ellos, ¿no? A fundaciones, a ONGs, a asociaciones. Entonces tú le retiras el dinero a las que tienen, digamos, programas más feministas y se lo das a organizaciones pues, antiabortistas, a organizaciones antiderechos, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy sencillas de hacer y se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid, es otro elemento interesante porque, por ejemplo, aquí en Madrid no lo está haciendo la extrema derecha, lo está haciendo el Partido Popular, ¿no? Está desfinanciando todos estos programas de atención a las violencias machistas que son muy importantes, ¿no? Para que las mujeres puedan salir de esa situación. Y digo que es interesante en el sentido de que, por ejemplo, cuando hubo lo del PIN parental o cuando hay otra de las propuestas de Vox en Extremadura fue que las mujeres antes de abortar estuvieran obligadas a escuchar el latido del feto, que es una medida que se impuso en Hungría, que en realidad tampoco, según pienso yo, no frena necesariamente los abortos, pero es como un ataque a a los derechos morales de las mujeres, por así decir. Eso tampoco se pudo implementar porque los médicos pueden decidir si hacerlo o no, o sea, que no es algo que puedan obligar a los médicos. Pero bueno, en cualquier caso, ese tipo de cosas, ¿no? Lo del latido del feto, que no era implementable, pero que generó una gran reacción, cuando pasa cosas como que se están cerrando servicios de atención a violencia machista, ahí no sé por qué, o no, cosas como muy concretas, pues no, o se cierran espacios sociales, feministas, etcétera, ahí no se producen guerras culturales, o sea, no hay una atención pública que esté destinada a defender esos espacios, ¿no? Como que hay movilizaciones que se producen en torno a cosas que capturan la atención, ¿no? Como el latido del feto, que es simbólico, pero que tiene pocas consecuencias reales y sin embargo cosas que están pasando que para mí son mucho más graves, pues ahí no conseguimos desde el feminismo capturar la atención pública y generar movimientos de apoyo como si se consigue con estas guerras culturales, ¿no? Entonces, el problema que yo veo también es que las guerras culturales las manejan ellos fundamentalmente, ¿no? Y a partir de estas cuestiones consiguen montar una agenda, ¿no? Y, digamos, de alguna manera, a veces incluso derechizar la sociedad, ¿no? Que es uno de los peligros más grandes. A veces no necesariamente tocan las políticas públicas, pero consiguen mover, ¿no? Los marcos sociales y eso también es peligroso. Entonces, bueno, como muchas veces nos dedicamos como a reaccionar y no conseguimos avanzar en una agenda de adquisición de nuevos derechos, ¿no? Ujú. Me estoy yendo un poco, un poco del tema, pero bueno. En Europa Occidental, por también hacer un poco de diferencia, existen, yo creo, más contrapesos a su poder, existen consensos sociales muy asentados, por ejemplo, en defensa de derechos básicos, como es la cuestión del aborto o la cuestión del matrimonio homosexual, allí donde se ha aprobado, y yo creo que ahí son más difíciles de revertir. No quiere decir que sea imposible, ¿no? Todos estáis pensando en Estados Unidos, pero lo que sucede es que en esos contextos, cuando llegan al poder, buscan formas no frontales, o incluso en los programas electorales, buscan formas no frontales de atacarlos, ¿no? Poner trabas administrativas, hacer retoques a leyes existentes, pues, por ejemplo, ¿no? Guiños como lo del latido del feto. Vox, por ejemplo, dice que, bueno, no lo va a prohibir, pero lo va a quitar de la sanidad pública, ¿no? Como buscan como maneras de que no les penalice demasiado a la hora del voto, ¿no? Por ejemplo, en lugares donde no hay legislación de género muy avanzada, por ejemplo, en Italia, eh, claro, ahí Meloni que dice, por ejemplo, ¿no? Pues nada más entrar al gobierno dijo que no iba a tocar el aborto. Pero, por ejemplo, dijo que iba a conseguir que las asociaciones antiabortistas entrasen en los hospitales donde se están produciendo abortos para que puedan hablar con las embarazadas. Esto no sé si se puede aplicar también, os lo digo, pero bueno, hacen ese tipo de cosas, ¿no? O dice que va a ofrecer una ayuda económica a las mujeres para la crianza, que bueno, que eso tampoco a mí, por ejemplo, no me parece mal, pero bueno, como lanzan como guiños,
y por eso a veces también es difícil saber cuáles de estas políticas están funcionando o no, ¿no? Y hay que hacer un análisis como más, porque, bueno, tendemos a reaccionar de, oh, fíjate de lo que está haciendo Meloni, pero luego no miramos la letra pequeña, no miramos el día a día de esas políticas, ¿no? Aquí en Madrid, el PP, también apoyado desde fuera, pero por el gobierno apoyado por Vox, reformó la ley existente LGTBIQ y, bueno, se produjo también una gran reacción, ¿no?, por parte de las asociaciones, pero, bueno, buena parte de esa ley ni siquiera estaba funcionando, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Memoria LGTB nunca existió y salió de la ley, entonces hubo como mucha reacción, no, cierran el Centro de Memoria LGTB y era, bueno, pues no ha funcionado nunca, ¿no? O sea, a veces que esté una ley tampoco significa que se aplique, ¿no? Yo creo que en la cuestión de las políticas públicas es donde vemos muchas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, para los 5 minutos es un poco que me quedan, también quería decir, por ejemplo, que un elemento es que creo que es importante, que a veces las amenazas no llegan de los gobiernos, sino, por ejemplo, de otras instituciones del sistema de representación, como el sistema judicial, ¿no? Es verdad que muchos de estos tribunales superiores o tribunales constitucionales son nombrados muchas veces por los gobiernos, ¿no? Pero, bueno, si os explicaron el caso del aborto en Polonia, os explicaron que fue al final una sentencia de un tribunal, creo que fue el Constitucional, ¿no? Es verdad que fue después de una campaña de agitación, precisamente impulsada por asociaciones antigénero, ¿no? Ordo Iuris, que es como Citizen Go, abogados cristianos, bueno, ese tipo de movilización social que tiene, yo creo, también efectos o puede tenerlos en las políticas públicas, ¿no? Precisamente una de las cosas que hacen es, o que están haciendo mucho en Europa del Este sobre todo, es utilizar los referéndums para cambiar la Constitución, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba antes de impedir el matrimonio homosexual, ellos hablan mucho de la democracia directa, entonces lo que suelen hacer es utilizar este tema de la recogida de firmas para iniciativas legislativas populares. Entonces, muchas de esas leyes no acaban saliendo, ¿no?, de esas modificaciones, a veces porque no hay participación suficiente o a veces porque se dice que no, o sea, como que la gente vota que no. Pero, bueno, en algunos casos, bueno, primero la campaña de agitación pues es muy fuerte y ya introduce unos elementos que, digamos, que atacan directamente a las personas LGTBIQ y da igual que no se apruebe la ley, digamos, la discusión ya es introducir elementos para mí como de violencia discursiva, ¿no?, contra estas personas. Entonces, bueno, para acabar, ¿qué diría? Porque tengo 2 minutos. Iba a hablaros, pero bueno, igual lo dejamos para el debate, de que precisamente en Europa se da la paradoja de que hay extremas derechas que dicen defender los valores liberales, ¿no?, estos de costumbres. El ejemplo es el holandés Geert Wilders, que ha ganado las elecciones y que él defiende el matrimonio homosexual porque muestra la superioridad nacional de los Países Bajos. Digamos que en Europa occidental el panorama es un poquito más complejo porque no se confrontan a veces a esos derechos liberales, sino que los utilizan precisamente para ir contra los musulmanes, ¿no? Antes decía que el eje fundamental en Europa occidental, bueno, en toda Europa, es esta cuestión del nativismo y del racismo, ¿no? Entonces, precisamente esto lo utilizan para apoyar ese que es su eje fundamental. Entonces, ya para acabar, lo que diría es que precisamente yo creo que una de las cosas que definen a estos proyectos es que son portadores de un proyecto de relegitimación de las jerarquías de clase, de género y de raza, ¿no? Entonces, que de alguna manera, pues las cuestiones de género también sirven para apuntalar este régimen capitalista de desigualdad que está atravesado precisamente por estas jerarquías. Entonces, que para ver cómo afecta la llegada de las extremas derechas al poder, bueno, a las instituciones de gobierno, más allá de las políticas de género, yo creo que muchas de esas otras políticas, ¿no?, llevan este sello y afectan la vida de las personas allí donde se intercruzan estos ejes de desigualdad o de dominación, como puede ser el género, la raza o la clase, ¿no? Entonces, bueno, habría que mirar ahí porque yo creo que además es precisamente en Europa, es precisamente esta cuestión de la raza,
o de la racialización, para ser más exactos, es donde se producen donde se pueden producir la pérdida de derechos más grandes, ¿no? Al final, las mujeres, digamos, tenemos derechos formales iguales, aunque sean formales, ¿no? Y tú digas, bueno, eso hay que compensarlo con políticas públicas, pero los migrantes no tienen los mismos derechos que los nativos, ¿no? Y es ahí, digamos, donde se produce, yo creo, el elemento más débil y donde deberíamos estar mirando, también porque si eres mujer pobre o mujer migrante o mujer transmigrante, pues probablemente es donde se están produciendo las posiciones más explotadas y donde se están produciendo también la violencia social de todo tipo que se están fijando en estas personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo para acabar quería matizar también un poco esa cuestión, ¿no? Todas las políticas públicas de estos gobiernos hay que mirarlas también con visión de género, porque las políticas públicas de género, o sea, no están solo en un determinado sector, sino que son transversales, pues, a los derechos laborales, a los derechos de los migrantes, etcétera. Gracias.